Muy buenas noches, María Jesús. Muy buenas, vengo despacito. No te preocupes. Oye, estoy deseando porque hoy nos traes un tema completamente fascinante. Sí, mira, te voy a llevar a 1898, una fecha con innumerables resonancias para la historia de España. Una de ellas conecta directamente con la guerra colonial en Cuba, pero no vamos a hablar de la guerra en su totalidad, sino de un incidente que es la explosión del acorazado Maine. Esto es lo que da el motivo de guerra, el casus belli, para la declaración oficial del enfrentamiento de la guerra que celebraron los Estados Unidos contra España. Pero es el bulo en la historia contemporánea que en este momento se divulga más, porque efectivamente en la campaña de prensa que de alguna manera acentuó el carácter de fake que tuvo la imputación al gobierno español como causante del sabotaje, empieza a ser ya desmontado, pero conviene revisarlo. Sí, porque, bueno, a ver, había muchísimos intereses geopolíticos, pero no tenían manera de entrar los Estados Unidos en la guerra, y lo que hacen es que traen el acorazado, ¿no? Lo traen el acorazado Pues hasta Cuba, que era territorio español. Vamos a recapitular. Vamos a ver, desde el año 1895 la guerra de Cuba ya ha estallado entre España y los insurgentes cubanos. Los Estados Unidos están vigilantes de esta situación. Hay que decir que los Estados Unidos buscan una especie de control de seguridad en el Caribe. Lo cierto es que, bueno, en el año 98 se multiplican los incidentes revolucionarios y como un gesto aparentemente de buena voluntad llega el acorazado a La Habana, y ese acorazado que viene en enero, el 25 de enero exactamente, a las pocas semanas, curiosamente, vuela por los aires. Explota. 337 tripulantes, 267 mueren. Esta imagen, lógicamente, llega rápidamente a los medios de comunicación norteamericanos y ahí es donde está el eje central de lo que hoy queremos contar, porque la campaña de prensa encuentra en dos magnates de los medios de comunicación, uno de ellos es William Randolph Hearst y el otro es Joseph Pulitzer, que con sus New York Journal Herald y con el New York World están dando una imagen verdaderamente amarillista, sensacionalista, de todo lo que ha podido suceder con el Maine. Tenemos aquí en el Video Wall las portadas de los dos periódicos de la época, los dos que has citado, que tenían que tener una difusión espectacular en la época, ¿verdad? Pues sí, además es que hay que decir que los dos magnates rivalizaban en cuanto a tirada de prensa. Entonces hay muchos intereses en conseguir llegar a una mayor audiencia, a un mayor número de lectores. Lo cierto es que hay innumerables imputaciones, a veces esperpénticas, porque más allá de ese eslogan que es un grito popular, que a medida que la campaña de prensa va capturando a aquellos que son más partidarios de una intervención imperialista en Cuba, pues está imaginándose todas las atrocidades españolas con ese eslogan de al infierno con España, recuerda el Maine. Sí, hasta el punto de que fíjate que hacen hasta merchandising con el eslogan. Ahí lo venden también. Pues hay una serie de elementos de vida cotidiana que aparecen con el Remember the Maine. Este es el tipo de cosas y de noticias que lee el lector medio norteamericano. Y la situación del gobierno norteamericano es de una cierta neutralidad, pero la presión mediática, el hecho de que las elecciones estaban próximas, le llevan a McKinley finalmente a aceptar las ambigüedades de un informe y que dan la pauta para conseguir definitivamente ir al Congreso y declarar oficialmente la guerra. Es verdad que el informe de la Junta de Investigación está plagado de ambigüedades y una de las ideas que además hizo correr el propio capitán del Maine era que la explosión había sido exterior, es decir, que inmediatamente esos titulares de prensa venían a subrayar la posibilidad de que hubiera habido una mina o un torpedo. Bien, pero la declaración de guerra tiene lugar, efectivamente esos medios de comunicación están forzando que los Estados Unidos actúen rápidamente y, como era previsto, literalmente España va a perder todos los encontronazos que hubo, tanto en campañas terrestres como en campañas navales, los pierden. La flota española era una flota anticuada, la flota norteamericana era una flota modernísima y ciertamente la resolución de esto se va a negociar en el año 1898 con la intermediación de un embajador francés para el cese de hostilidades y luego la firma de la Paz de París. Sí, pero antes de que vayamos a la Paz de París, a mí me gustaría preguntarte,
¿Crees tú que este probablemente sería uno de los máximos exponentes en los que la fake news acaba desencadenando una guerra y literalmente troceando una nación? Está claro que es uno de esos momentos en donde se fuerza a la política a una acción bélica desde la sociedad civil. Pero es un momento en donde el cuarto poder, los medios de comunicación,